estar mutiladas y una nación lamentablemente vecina, hermana, teñida de sangre. Que el pueblo boliviano, sus autoridades políticas, los partidos políticos recuperen rápidamente el cauce constitucional e institucional y se pueda llamar rápidamente a elecciones libres, transparentes, para finalmente estamos transmitiendo la sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación, tratando la situación en Bolivia. Una sesión especial que arrancó a primeras horas de la tarde con una gran cantidad de oradores en donde hay distintos proyectos que finalmente se han consensuado para aprobar un texto de repudio al golpe de Estado en este país. ¿Cómo estás, Analia? ¿Cómo te va, Gustavo? Una manera típica de empezar el programa del Cruce, pero bueno, pensábamos que era necesario mostrar este debate y bueno, los diferentes oradores que se han extendido bastante ya. Sí, se ha tratado de reducir, de limitar, así que bueno, vamos a estar muy atentos al momento en que se resuelva y ya se cierre con la votación definitiva, la votación final, sí. Que digamos obligará de alguna manera al gobierno de Argentina a reconocer lo ocurrido en Bolivia como un golpe de Estado, o no, veremos qué dicen los votos. También en el cruce de hoy vamos a estar tratando este tema con el licenciado en Ciencias Políticas Álvaro Olmedo en el último bloque, así que en un ratito también vamos a estar analizando esta grave situación que se vive allí en el país vecino de Bolivia. Bueno, menos grave tal vez, pero más cercano. El cotidiano. Y cotidiano es la situación del tránsito fatal en la provincia de San Juan y en gran parte del país, ¿no? Es un tema, nuestro tema de hoy. Sí, la seguridad vial que está en peligro, que aún no se resuelve y que nuevamente año tras año, día tras día, van sumando a nuevas víctimas. Los parientes, también los familiares que sufren esta tragedia. Vamos a estar tratando hoy todo eso y mucho más acá en el Cruce. Estamos en vivo por el 33.1 de la televisión digital abierta y por el canal 18 de Ido Total. Línea de comunicación 264-489-5046 y también todas las redes sociales que permanentemente aparecen abajo en la pantalla. Bueno, nos presentamos entonces como lo hacemos cada vez y volvemos para arrancar con nuestro tema de hoy. Bueno, nos acompaña hoy el arquitecto Jorge Martín, que es el director de Tránsito y Transporte de la provincia de San Juan, Guillermo Chirino, de la Asociación Civil Familias del Dolor y la Esperanza, y Gustavo Porcel, que es instructor de seguridad vial de EMICAR, que entrega las licencias de conducir en nuestra provincia. Lo decíamos recién, en la situación del tránsito, tal vez el no respeto de las normas o generalmente una falla humana, es lo que digamos, nos cuesta como sanjuaninos una cantidad enorme de víctimas cada año. Hay como un esfuerzo de distintas instituciones y organizaciones para reducir ese número, esas estadísticas, y la verdad es que no se está consiguiendo. No se está logrando. No se está logrando. Hay fines de semana que son realmente trágicos, con 2, 3 y hasta 4 muertes en accidentes de tránsito. Analizar esta situación es lo que pretendemos en nuestra mesa de hoy. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Si me permitís, sí. El tema del tránsito es un problema a nivel mundial. Las Naciones Unidas ya en el año 2011 lo establecieron como un problema grave. De hecho, se plantea como un problema endémico. Se definió el decenio que va de 2011 a 2020 como el decenio de la seguridad vial y la disminución de los siniestros viales y sobre todo heridos y fallecidos en el mundo. Eso es una búsqueda que planteó Naciones Unidas que no se está logrando a nivel mundial, incluso en países latinoamericanos exactamente lo mismo. La realidad es que San Juan sí hemos venido descendiendo levemente la cantidad de fallecidos. De todas maneras, no es el descenso no tiene la velocidad que nosotros pretenderíamos. Claro. Y además, como decimos, nosotros, entre otras cosas, lo primero que hicimos fue construir datos porque había datos estadísticos que no se tenían y bueno, esta es una de las primeras medidas que tomamos y lo que somos conscientes es que los datos no son solo números, son personas,
son familiares, que acá Guillermo nos acompaña, quiero decir, es un padre, es un hijo, es una madre, un amigo, un grupo de trabajo. Estamos involucrados todos. Estamos involucrados todos. Y el concepto es no abordar el tema del tránsito como una cuestión represiva, policial y mucho menos recaudatoria, sino abordar el problema del tránsito como una cuestión de cuidarnos entre todos y evitar que tengamos siniestros graves con heridos graves y obviamente menos fallecidos. ¿Cuáles las últimas estadísticas? ¿Hay algunos números? Sí, a ver... Nosotros teníamos hasta agosto más o menos, ¿no? Claro, para que tengan una idea, hasta septiembre este año van 82 fallecidos, que es la cifra del año 2017 de 2 meses antes. Es decir, nosotros hemos llegado a septiembre con la cantidad de fallecidos que otros años hemos tenido a julio. Es decir, el 2019 se ha descendido. Yo les envié algunas gráficas para que las fuéramos viendo, pero como digo, insisto, un fallecido ya sería un problema. No, y por ahí los últimos meses del año suelen ser también complicados. Claro, la tendencia... Diciembre, enero, febrero... Claro, la tendencia es a crecer sobre los últimos meses del año, la tendencia es a crecer los últimos días de la semana, viernes, sábado y domingo. En la madrugada. Además, el horario va entre las 7 y las 8 de la mañana, que tiene que ver o con la gente que por ahí va hasta con pocas horas de sueño a trabajar, o la gente que está volviendo de la actividad nocturna. Con consumo de alcohol, generalmente. Otro dato que nosotros pudimos construir que antes no estaba es el 2016 tuvimos contacto con el cuerpo médico forense de la provincia, y el dato que se construyó es que perdón, me pasó. Si querés lo podemos sumar a la charla. No, es que es alguien. Me di cuenta de cancelar. Mira, me pasó como a Macri. Le pasó a Macri, también me podía pasar a mí. Tenés varios... Mil disculpas. varios equipos. El tema es que, como decía, el dato que pudimos construir, nosotros sospechábamos que la incidencia del alcohol era un problema importante en los siniestros, sobre todo con fallecidos. Ese dato nos contactamos con el cuerpo médico forense del Poder Judicial. Se hizo durante todo el 2018 el relevamiento de estos datos, y lo que podemos decir que durante el 2018 el 47% de los fallecidos que llegaron a la morgue judicial tenían ingesta de alcohol por encima del máximo permitido. 47%. O sea, prácticamente la mitad de los fallecidos. La mitad. Por decirlo en términos, 1 de cada 2 tenía ingesta de alcohol por encima de lo máximo permitido. Que no quiere decir que hubiera otro que tuviera por debajo del máximo permitido, que es 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Claro, sí. Y es la principal causa de muerte. Los siniestros viales entre personas de 18 a 35 años de edad. De 18 a 35, que es la edad económicamente activa, la mejor etapa de la vida, si quieren decirlo así. Todas son buenas, pero digo, desde el punto de vista productivo, por un montón de aspectos, es la principal causa de muerte. Por ahí nos asustamos cuando dicen en una escuela se detectó un caso de posible meningitis y la sociedad reacciona con eso, sí. Pero con esto que nos pasa todos los días, exacto, que yo digo, equivale... Está como naturalizado. Claro, está como naturalizado. Yo digo, esto es como si un avión de pasajeros, de los grandes que llegan a San Juan, se cayera todos los lunes de todas las semanas, de todos los años, de todos los meses y todos los años, y fallecieran todos. ¿Se entiende? Claro, cayó el avión, no sobrevivió nadie. Un lunes tras otro, tras otro. Nosotros lo decimos así para dimensionarlo. Si eso pasara con los aviones, alguien ya hubiera dicho, paren los aviones. Noticia, claro, sí, paren los aviones, veamos qué está pasando y estudiemos el caso. Trabajando a full. Como pasa desagregado en automóviles en distintos lugares del país, no conjunto, y es una cosa que por ahí no queremos ver, porque hay hasta una cuestión de negación de la realidad. Nosotros lo que tratamos de hacer es, aunque las cifras sean duras, mostrarlas para que se tome conciencia de... Visibilizarlas, claro. Exacto, visibilizarlas. Gustavo, ¿cómo se trabaja desde la empresa Emicar este tema? ¿Hay capacitaciones, formación? Sí, de hecho ya desde el 2010 que se empezó con los cursos de seguridad vial obligatorios para poder sacar la licencia de conducir, se empezó a trabajar a la vez también con los establecimientos los escolares para dar charlas sobre educación vial. Estamos trabajando, de hecho, también con las redes sociales para poder llevar un poco más a concientizar a la gente. Lo que pasa es que, como dice acá el arquitecto, yo creo que es un problema que debe resolverse entre todas las partes, ¿no? Ya sea desde el gobierno, desde la empresa, desde la policía y también desde la sociedad. Creo que la falta de cultura que tenemos acá en San Juan
nos lleva a tener estos problemas que tienen que ver con la seguridad vial. Y la educación es fundamental. Fundamental. Te explicaba recién que es difícil lograr un cambio en un curso de 2 o 3 días, que hoy en día es obligatorio, ¿no? En otros países, obviamente, la capacitación es mucho más extensa, quizás por ahí hasta de un mes. Claro. De esa manera, por ahí a lo mejor se va a poder cambiar. Sería ideal seguir trabajando en esto para que pueda capacitarse mucho más a la gente. ¿Hay un sistema, está vigente, no sé, el de sanciones por faltas o por infracciones, que llega un momento que te retiran la licencia? A la hora de renovar la licencia de conducir o de sacar la licencia de conducir por primera vez, se hace una consulta de antecedentes de tránsito a nivel nacional, y si la persona está inhabilitada, obviamente no puede continuar con el trámite hasta que no regularice ese problema. En la provincia de San Juan rige el decreto 250, que es del año 2006, o sea, hace más de 13 años que está vigente, que aplica 2 tipos de sanciones. Una que es en unidades fiscales, que equivale al litro de nafta de mayor octanaje, no vamos a decir marcas, pero a ese tipo de combustible. Eso lo cobra el juzgado de falta o el juez de paz en los departamentos alejados. Y además, junto con eso, va un sistema de puntos negativos que cuando la persona, el conductor, acumula más de 50 puntos negativos, se lo inhabilita, que esto implica que es lo mismo que si no hubiera obtenido la licencia, y si se le vence y la tiene que renovar, no puede renovarla hasta que no cumple el periodo de inhabilitación, que va de 10 días hasta 2 años, depende el tipo de sanciones y cuántos puntos acumula. Es importante aclarar a este tema que comenta el arquitecto, que muchas veces por ahí uno dice, bueno, cometí una infracción de tránsito, me hicieron la multa, regularizo la multa y bueno, vuelvo a la normalidad. No, a medida que vaya cometiendo distintas infracciones, por más que regularice la multa, se siguen sumando los puntos negativos. Claro. Son puntos negativos para el conductor. No tiene nada que ver con que vos exactamente, la multa. Y el concepto de esto es que precisamente no es una cuestión recaudatoria, que yo tengo dinero, no hay problema, comete una falta, pago y listo. Precisamente el sistema de puntos apunta a que no sea, a ver, en esto estamos igualados todos. Tengamos más o menos dinero, tengamos mayor o peor poder adquisitivo, vamos a ser sancionados por cometer esta falta. Claro, ahora, por una cuestión de alcohol o por una cuestión de negligencia, los argentinos, todos, y los sanjuaninos no somos la excepción, tenemos fama de conducir mal, de incumplir con las normas, de estacionar en doble fila, de pasar el semáforo en rojo, en fin, de doblar en U donde no hay que doblar, y eso a veces cuesta víctimas, ¿no? Se cobran vidas semejantes negligencias, ¿no? ¿Cómo está trabajando la Asociación Familias del Dolor con respecto a estos? Y bueno, ¿qué pasa? En realidad un poco siempre hago esta comparación, así como él hizo la comparación del avión, ¿no? Que es desastroso. En el año 94, quien le habla se estaba por casar, una futura profesora de gimnasia, la llevan por delante en el árbol de la circunvalación, la dejan abandonada, falleció al otro día Andrea Verónica Cardoso, vuelvo a repetir, le quedaba el último año de educación física, y ese mismo año nos íbamos a casar, con alianza, todo. Sí, bueno. Entonces, vos me preguntás qué pasó, no pasó nada. La persona que la llevó por delante, la señora Rosales, se presentó al otro día con un abogado, en la cual atestiguaba que no la vio, no le retuvieron ni la licencia de conducir, ni le privaron de manejar, ni la metieron presa, ni nada. A la familia, aparte de lidiar con el tiempo legal, con el uso y abuso de las aseguradoras, más los abogados caranchos, más las decisiones de los jueces, fue un combo que terminó destruyendo a la familia, separándose los padres, y bueno, y toda esa familia quedó destrozada. Ni en ningún momento nada favoreció a la familia. Te estoy hablando del año 94, vos me preguntás ahora, 2019, ¿qué ha cambiado? Absolutamente nada. ¿Ha cambiado? ¿En qué momento ha cambiado? Cuando la familia Archerito salió a la calle y pudo lograr esa familia que recién metieran preso a una persona que iba ebrio, que se metió, que se cruzó la vereda y lamentablemente mató a Celeste. Pero hay como mayor, me parece, mayor severidad. Me parece que ahora hay más detenciones. Ahora, no, sí, este año
te estoy hablando hace más de 20 y pico de años, ¿me entendés? Entonces, ¿a qué es lo que vamos con todo esto? ¿Por qué te doy este ejemplo? Sí. Cuando en mi caso, yo pierdo a mi hijo en el año, hace 5 años, van a ser justamente la diosidencia, como decía recién, un 13, como hoy día, el 13 de febrero va a cumplir 5 años que un móvil comunal de Villa Krause venía a alta velocidad, nos lleva por delante y salgo despedido yo con mi hijo. Y bueno, y mi hijo lamentablemente con 13 años pierde la vida. Van 5 años, van a ser el 13 de febrero y no hay absolutamente nada, de nada. ¿Ninguna sentencia, nada? Nada. Entonces, hay algo que está muy mal y alguien que se está llenando de plata también, porque están lucrando con el dolor de esa familia y hay algo que, a ver, si no damos, si no hablamos las cosas, las llamamos por su nombre, estamos mal, porque si no ha cambiado algo es porque hay un interés de por medio, por detrás, que bueno, que alguien lo tiene que cambiar a esta historia, y bueno, y es el propósito de Familia del Dolor. Si vos estás haciendo malas cosas, te puedo asegurar que Familia del Dolor va a estar golpeándote la puerta para que las hagas bien. ¿Por qué? Porque nosotros ya perdimos, nos pasó lo máximo que nos puede pasar. Hay Ahora, familia, también es importante la contención de las víctimas y de seguro, los familiares, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. En realidad, mira, nosotros empezamos con la contención espiritual, nada más, en un 13 justamente de marzo, en la Gruta de Fátima. Cuando nos juntamos, dimos a conocer esta realidad, llegaron 10 familias y resulta de que no le podemos dejar todo a manos de Dios, a encargarlos a Dios que haya una justicia divina, porque es verdad que la hay, pero tenemos nosotros, los que vivimos esta realidad, tenemos que agruparnos, ayudarnos y poder unirnos. Ahora te hablo de resortes del Estado también para la contención de la ahí víctima. donde, más allá de las asociaciones, que obviamente, pero a ver, el Estado tiene que estar también. La respuesta. Sí, bueno, eso justamente, ¿sabes cuál fue la primera idea que salió del grupo? Más allá de la contención espiritual, es decir, bueno, necesitamos un lugar de asistencia a las víctimas desde el minuto 0. Claro. Entonces presentamos... asesoría legal. Exacto. Presentamos un petitorio el 30 de mayo al Consejo Deliberante de la Municipalidad de Rawson, fuimos y se lo presentamos en mano, hicimos una marcha, las 10 familias de Rawson en esa oportunidad, y se lo presentamos en mano. Bien, ¿para qué? Para que haya un lugar de asistencia a las víctimas, la parte legal, la parte psicológica, hasta la parte espiritual, trabajando ecuménicamente con todos los credos, ¿no? Y cultos, en la parte legal, porque... ¿Y ese proyecto dónde está? ¿Todavía está ahí? ¿Se probó, no se trató nunca? Sigue archivado, entonces volveremos a salir a la calle para que esto se mueva. Entonces son cosas muy delicadas que si el que lo tiene que hacer no lo hace, y bueno, tendremos que seguir insistiendo porque volvemos a repetir, ¿no? Yo estoy hablando de mi caso, pero si querés te cuento ya uno cortito de Roberto. Le mataron a su hijo, al nieto, y 3 más quedaron en terapia intensiva. Un juicio abreviado en el cual le dieron 3 años y 6 meses de prisión. Hace un mes atrás, por robar a un delincuente, flagrancia, 2 macetas, le dieron casi 4 años. Decime cuál es la relación que hay. Sí, hay algunos comentarios. Es cierto, yo lo entiendo a Guillermo y por eso nosotros... No, se entiende. Desde mi lugar, ¿no? La postura y la forma que lo diré. Pero... Nosotros lo entendemos perfectamente y nosotros acompañamos a las familias porque vemos el problema. Nosotros, de hecho, nos toca intervenir desde el lado del Estado. Lo que hemos hecho es estructurar una red en el sentido de buscar, porque el gobierno tiene áreas que de hecho asisten, pero por ahí no había una articulación entre los propios organismos del Estado. Quiero decir, por ahí en algún caso hacía falta una prótesis y asistía al Ministerio de Desarrollo Humano, o hacía falta atención sanitaria, médica, quiero decir, y intervenía y apoyaba salud pública. De hecho, ha habido casos hasta de siniestrados viales fuera del país. No sé, en época de verano un siniestrado en La Serena y el Estado hizo todo lo que tuvo que hacer para que la persona volviera con asistencia a la provincia, pero era como distintas áreas. Lo que nosotros estamos apuntando es articular una red que ante un determinado caso y
la solicitud de asistencia aparte de la víctima, los familiares de las víctimas, articular todos los mecanismos del Estado para decirles, mire, usted tiene una red de contención psicológica en el área de medicina, psiquiátrica, digamos, del Estado provincial, o tiene un área de contención a través de los abogados oficiales del Estado, etcétera, etcétera. Claro, articular todas esas áreas para poder trabajar en conjunto. Exactamente. Y sabemos que el Estado es muy lerdo en reconocer un problema y tomar las medidas. Después de un montón de años, como contaba Guillermo, en Argentina se discutió muchísimo el famoso tema de los siniestros viales. Entonces se planteaba la figura del homicidio. Entonces hay básicamente dos figuras, para no hacer mucho lío. El famoso tema, si es culposo, la persona que no sale con intención de matar y termina matando a una persona atropellándola, y el doloso, que es el que sale con un arma decidido a matar a alguien. Con la intencionalidad. Claro, cuando vos te subís ebrio al volante, bueno, ahí estaba sabés que podés causar. Ahí estaba la famosa discusión entre los juristas de Argentina, no solo de San Juan, de Argentina y de otros países, que era decir, bueno, alguien que mata en un automóvil no salió de su casa pensando que iba a matar a alguien. Apareció la figura del dolo eventual, que es la que aplicaron en el caso de Archerito, que comentaba recién Guillermo, que es decir, bueno, pero alguien que se excedió en el consumo de alcohol, que se excedió en la velocidad, algunos jueces, y hay que decirlo así, aplicaban la figura del dolo eventual, que es que la persona, si hace todas esas acciones, consumir alcohol, por ejemplo, se tiene que prefigurar que puede llegar a matar a alguien. Claro, es consciente, tiene que estar consciente de que puede ocurrir eso. Ahora, el tema es que hay jueces que interpretan que la persona se lo debe figurar y por lo tanto lo sancionaban, y hay otros jueces que decían no, porque la persona no lo razonó, no lo pensó, no se prefiguró eso. Recién, hace 1 año y medio, Argentina ha logrado cambiar el Código Penal argentino, que sanciona con cárcel y lo convierte en un delito a quien mata a una persona o incluso hiere a una persona, y se agrava si además abandona el lugar del siniestro. Pero digo, esto es reciente, de hace 1 año y medio. Todavía no cumplimos 2 años de que el Código Penal argentino se ha modificado. Sin duda, lo que creo que como sociedad debemos todos seguir pensando y trabajando para reducir esta enorme cantidad de víctimas fatales que tenemos a causa del tránsito, que son obviamente evitables, absolutamente evitables. Otro gran tema tiene que ver con la cantidad de autos, que ese es otro tema. Claro. En espacios reducidos como es San Juan, cada vez tenemos más vehículos y la situación se hace más complicada. Los controles de policía, que a veces son eficaces, otras veces no. Parar un auto solamente para pedir documentación que esté en regla, y a veces por el lado pasa uno en 140 y no tenemos posibilidad de sancionarlo, o pasa alguien se cruza un semáforo en rojo. En fin, es otro tema también. Muchas irregularidades que calculo. Nosotros invitamos a Francisco Aparicio Izquierdo, que es de la Universidad Politécnica en Madrid, del Instituto del Automóvil de la Universidad Politécnica, y él decía, me acuerdo, titular de un diario de la provincia, decía, conducimos como vivimos, y esto habla de las sociedades. Entonces, yo siempre doy el ejemplo, si uno está en un supermercado y ve que alguien trata de colarse en la fila del supermercado para pagar antes que yo, alguien trata de, no sé, busca un contador y le dice, mira, ¿cómo puedo hacer para no pagar tal impuesto? Y vivimos con el concepto de evadir permanentemente la norma, así es como conducimos, o sea, buscamos evadir la norma. Porque Sarmiento decía que todos los problemas son problemas de educación, y esa es una frase que yo la tengo asumida, pero no tiene que ver con el conocimiento. A ver, ¿qué conductor no sabe que no se puede pasar un semáforo en rojo? Sí. Lo sabe todo. Supongo que cuando le dan la licencia, claro, se lo dice. A ver, y es más que obvio. Ahora, sin embargo, ¿alguno de nosotros ha visto alguna vez a alguien pasando un semáforo en rojo? Sí, por supuesto. Entonces, hay cosas, la negación de la norma, la transgresión de la norma y el creer que a mí no me va a pasar. Es decir, yo voy a cruzar un rojo y no va a venir nadie en el otro sentido. El problema es cuando viene alguien. Sí. Entonces, lo que tenemos que pensar es invertir el paradigma. Es decir, tengo que cumplir las normas por mí, no por el policía, no por el juez, por mí mismo, para cuidarme yo. Y lo que tengo que pensar es que no me va a pasar. Tengo que pensar que estadísticamente está demostrado que es muy probable que me pase. Entonces, no evadir la norma para que no me pase. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por abordar el debate. Es un tema que obviamente sigue abierto y seguramente podremos en otra oportunidad seguir. ¿Me dejás una invitación este domingo, que es Día Mundial de los Siniestros?
¿Este domingo? Este domingo. El tercer domingo de el 2. noviembre en el mundo se conmemora el Día de la Recordación de las Víctimas de Siniestros Viales. En este caso cae este domingo 17 de noviembre. El domingo que viene. Exactamente, y la idea es de que, Familias del Dolor y la Esperanza, que este es el logo oficial que nosotros tenemos, que vamos a tratar de que esté en cada uno de los familiares nuestros a la orilla de una calle, de una cartelería, digamos, ¿no? Para concientizar y saber de que hay un ángel que ya no está entre nosotros. Y la idea es, este domingo en la Gruta de Fátima a las 20 horas va a haber una misa y después a las 21 una suelta de globo y algo emotivo donde vamos a estar todos los familiares. Ahí, en la gruta. Ahí, en la Gruta de Fátima. Así, muy bien, invitación. muchas gracias. Todos invitados entonces. Muchísimas gracias. ¿Hacemos Muchas una pausa? Sí, pequeña pausa y enseguida volvemos. Ingreso a primer año del ciclo básico en los institutos preuniversitarios. La inscripción definitiva y recepción de la documentación se hace entre el 13, 14 y 15 de noviembre de 8:30 a 12 y de 14 a 17:30 horas en el Colegio Central Universitario, Avenida Ignacio de la Rosa, 1527 Oeste. Están abiertas las inscripciones para las carreras de enfermería que dicta la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud hasta el 30 de noviembre, de lunes a viernes de 15 a 19 horas, en su sede de Rawson, esquina Arenales, departamento Albardón. Los interesados deben concurrir con el formulario impreso y fotocopia del DNI. Esta foto está sacada en la marcha del 8M del 2017. La elijo porque representa un concepto que en el movimiento feminista y de la lucha de las sexualidades disidentes es muy importante, que es el concepto de la sororidad, que representa precisamente la hermandad de la lucha. Me posiciono siendo parte de la construcción de un discurso, ¿no? En la fotografía como discurso, precisamente para poner en valor el reconocimiento de la vulnerabilidad, pero también en una construcción de un empoderamiento y de un reconocimiento del otro, ¿no? Y de la otra. Adelante con Sama TV. Campaña solidaria Agua para Guanacache. Una colecta de botellas de agua mineral de medio litro o litro y medio. Las contribuciones se pueden entregar en la recepción del edificio central de la Universidad Nacional de San Juan en Mitre 396 Este y en las secretarías de extensión dependientes de cada facultad hasta el 15 de noviembre. Guanacache necesita tu ayuda. Seguimos viendo El Cruce por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy bien, segundo bloque del cruce. Rápidamente vamos a recibir la primer corresponsalía desde el Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales. En esta oportunidad, desde el Departamento de Ciencias de la Comunicación y los demás departamentos de la Facultad de Ciencias Sociales, Trabajo Social, el Departamento de Ciencias Jurídicas, Ciencias Políticas, Sociología, estamos invitándolos a participar en un seminario que se denomina la evaluación de concursos docentes y herramientas para su abordaje. Este seminario, que hemos organizado entre todos los departamentos académicos de la Facultad de Ciencias Sociales, tiene por objeto brindar un espacio de reflexión y también de taller en relación a las evaluaciones que se van a producir en la universidad en los próximos años. Todos sabemos que ha habido cambios generacionales muy importantes, que hay mucho ingreso de gente nueva y posibilidades también de ascenso dentro de la misma universidad, y estos cargos van a ser, en función de la carrera académica, evaluados por concurso. Y también porque en el marco del convenio colectivo de trabajo
se aplica el artículo 73, que también de alguna manera plantea evaluaciones a los docentes que puedan encauzarse dentro de este artículo. Así que este seminario, que va a contar de dos espacios, se va a desarrollar el martes 19 de noviembre de 17 a 20 horas aquí en el foyer de la Facultad de Ciencias Sociales. Por supuesto que es libre, es gratuito y estará a cargo de docentes que han sido evaluadores y también han sido concursados de distintas disciplinas de distintos departamentos. Así que los esperamos a participar, es una muy buena instancia para aprender a discutir cómo presentar un currículum, cómo son en qué consisten los concursos en términos generales, y creemos que es una muy buena herramienta para que todos podamos aprovecharla. Muchas gracias. Muy bien, y ahí pasaba Sandra Guzzo desde el Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, informando sobre esta actividad del día viernes. Ahora sí, rápidamente vamos a recibir a Silvia Marcet desde la Facultad de Ingeniería, que nos informa lo siguiente. Hola, ¿cómo están? La Facultad de Ingeniería, junto a la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de San Juan, invitan a la jornada de capacitación sobre propiedad intelectual que se dictará este viernes 15 de noviembre a partir de las 9 en el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan, CONICET. Disertará la doctora María Laura Montserrat de la UVT, Universidad Nacional de San Juan, sobre los temas patentes, protección y divulgación de desarrollos y también sobre propiedad intelectual. La actividad está dirigida a todo el personal de la Universidad Nacional de San Juan de manera gratuita, pero con cupos limitados. Por eso los interesados deben inscribirse al mail que figura en nuestra página web y redes sociales ubt@unsj.edu.ar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por supuesto, el espacio de las corresponsalías de las distintas unidades académicas, de los institutos preuniversitarios y de los centros de estudiantes de las diferentes facultades. Ahora sí, pequeña tanda y enseguida volvemos. Historia clínica. Personajes de la historia argentina enfrentan su batalla más complicada, la muerte. Martes y domingos, 20 horas, por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. San Juan Inspire Hackathon 2019 de Agroclima, organizado por las Universidades Nacional de San Juan y la de West Bohemia, Praga, además de diferentes asociaciones, del 19 al 22 de noviembre. El objetivo es dar acceso a sensores, servicios climáticos y datos de observación de la Tierra, útiles para la toma de decisión en la agricultura. Inscripciones en la página web del Hackathon. De Barrio Somos. Historias de clubes de barrio. Viernes 15:30 horas. Por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Estudia en la Universidad Nacional de San Juan. Vos podés elegir. Estas son las carreras en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Arquitectura y Urbanismo. Diseño Gráfico. Diseño Industrial. Sí, vos podés elegir. Estudia en la Nacional. Convocatoria abierta para participar de Circuitos Musicales 2020 para estudiantes y docentes del Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, junto a bandas, ensambles, conjuntos y orquestas de San Juan. Las inscripciones están abiertas hasta el 1 de diciembre. La actividad se desarrollará durante el año próximo. Informes e inscripciones circuitosmusicales.ffha@gmail.com. No una diferencia respecto al valor de la democracia, o quizás con algunos sí. Pero esa noche cuando yo vi eso, puse y ratifico en un Twitter. Estamos siguiendo desde temprano, desde su inicio mismo, la sesión especial que se realiza en la Cámara de Diputados, donde se está tratando
la Obviamente. situación en Bolivia después del golpe problema no es de una Estado. discusión solo Hay de un la documento que seguramente en unos minutos nada más será ya aprobado, consensuado, después de una gran lista de oradores. Está en la parte final de la sesión donde está haciendo uso de la palabra cada uno de los presidentes de bloque. Estamos atentos al momento de la votación. Extensa jornada la de hoy. Y también en el estudio nos acompaña el licenciado Álvaro Olmedo, justamente para hablar de esta situación política en Bolivia. ¿Cuál se puede hacer el análisis de este golpe de Estado que finalmente se define como tal, ¿no? Bueno, me tantas parece que sí, me parece que para aventar cualquier confusión que pueda haber, este es un buen punto de partida. Definirlo, caracterizarlo para ver si efectivamente se trata de un golpe de Estado más allá de las interpretaciones posteriores. Cuando uno dice, bueno, desde la ciencia política, ¿qué es un golpe de Estado? Dice, bueno, tiene algunas características. Por ejemplo, tiene que tener una conspiración como uno de los elementos que conforman esto. Después tiene que tener una acción violenta, que evidentemente se ha corroborado. Hay prácticamente una pistola puesta sobre la cabeza de Evo Morales pidiéndole la renuncia, y esto no ha terminado en baños de sangre, casualmente porque ha renunciado de manera casi patriótica. Otro de los elementos que encontramos cuando definimos al golpe de Estado es que es una acción que en general tiene que tener la participación de algunos organismos del Estado. También este es el caso, es decir, la policía y el ejército fueron parte de estas acciones. Estas acciones además son ilegales y tienden normalmente a quebrar el orden constitucional, es este el caso, y tienden además a buscar, a conseguir poder. Bueno, cuando hacemos el raconto de cada uno de estos elementos, vemos que todos, absolutamente todos, están presentes en esta situación. Más allá de esta sugerencia que se hizo. Bueno, lo que pasa es que los militares pueden tener eufemismos, pueden pedirlo de manera amable, claro, pero la resolución y la decisión política que hay detrás de esa amabilidad es evidente y es clara. Lo está pidiendo un hombre de la fuerza, no lo está pidiendo un religioso, lo está pidiendo un hombre que tiene armas. Entonces no puede quedar ningún lugar a duda que en este caso, aunque no haya disparo, hay una coacción, es decir, hay una amenaza violenta contra el orden instituido. ¿Se buscó llegar a las elecciones pero sin Evo Morales? Sí, definitivamente. Aquí el problema para la derecha, para la oposición, que no lograba perforar ese techo del 36%, era Evo Morales. Y es más, para corroborar, digamos, esta hipótesis, en las próximas elecciones ya se está hablando no solo de la proscripción de Evo y de Álvaro García Linera, sino de todo el MAS. Claro, es decir, es el partido mayoritario. El partido mayoritario. Por eso los repudios de algunos de los países de la región es democracia y elecciones sin proscripciones. Pero claro, es decir, si no, esto definitivamente pone en riesgo a toda la región. No tenemos que caer en esas interpretaciones facilistas. En algún momento, cuando nosotros estudiábamos a Mariano Grondona, él decía: el golpe de Estado y el gobierno de facto que surge como producto de ese golpe de Estado es un intersticio, es decir, es un paréntesis entre dos gobiernos democráticos. Bueno, esas interpretaciones facilistas, muy peligrosas, son un riesgo, son eufemismos para no decir que efectivamente se apoya el golpe de Estado. Se lo minimiza, como que bueno, es una cuestión menor, ya vendrá la democracia. Esto es una amenaza para toda la región. Sabemos que Trump también se ha expedido y sabemos el peso de Trump. Más allá de los intereses de una derecha católica en Bolivia y de toda esa zona de la Media Luna, hay también, o por lo menos se sospechan, injerencias extranjeras. ¿Cuál es el rol de la OEA en este caso, que sabemos que tiene una fuerte influencia de Estados Unidos en esto que ocurrió? Porque justamente el presidente de la OEA ha dicho que el golpe de Estado en realidad fue el fraude que habría cometido Evo. Bueno, creo que no se puede hablar de fraude, hay que hablar de irregularidades.
que por cierto no estamos avalando, pero vos estás introduciendo algunos elementos que me parece que son muy importantes y me parece que hacen a la esencia de todo este proceso golpista. Uno de los elementos es la religión, aparece acá la religión en el medio, no es casualidad que aparezca la Conferencia Episcopal Boliviana apoyando todo esto, la Biblia, todos estos elementos que la verdad me parece que nos están retrotrayendo a la época de la colonia, es decir, estamos pensando en 500 años atrás. Y respecto de los intereses económicos, esto es claro y esto hay que decirlo. Camacho es hijo del dueño del monopolio del gas que se nacionalizó, que Evo Morales nacionalizó. Que no es el principal candidato de la oposición, Camacho. No se sabe todavía cuál va a ser el candidato. Lo que sí se sabe es que él ha sido parte activa de la conspiración. Y acá los intereses del establishment se asocian con los intereses de las multinacionales y con los intereses foráneos, con los intereses extranjeros, con el imperialismo concretamente. Sabemos cuál es el interés entonces detrás de eso. Tenemos una comunicación telefónica, te pedimos un segundo a ver si podemos lograr hablar con Jimena, Bolivia directamente, sí. Analía. Jimena Magne, del Grupo Feminista Comunitaria Antipatriarcal. Buenas noches, Jimena. Analía Santander y Gustavo Martínez te saluda. Buenas noches, compañera. Buenas noches, compañeros. Desde aquí, desde Bolivia, un Jayaya para su pueblo. Muchas gracias. Nos gustaría conocer cuál es la situación en este momento en Bolivia. No sé si sabías, pero en este momento está terminando en el Congreso de la Nación Argentina, en la Cámara de Diputados, una sesión especial que establece que de alguna manera conmina al presidente Mauricio Macri a aceptar que lo ocurrido en Bolivia es un golpe de Estado y que hay que repudiarlo como tal. Queríamos saber cuál es la situación que se está viviendo por estos momentos allí. Primero agradecemos este hermanamiento. Los golpes de Estado no pueden ser ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres, es nuestra posición, y agradecemos esta señal de hermanamiento. En este momento estamos en una situación muy compleja. Esta tarde ya la presidenta del Senado ha intentado sesionar, ha sido violentada por la policía, ha sido confrontada por la policía. Este es un afán golpista, esto es ya dictadura pura. La policía está en las calles, el ejército está en las calles, están golpeando a la gente y están asesinando gente. Tenemos entendido que hay por lo menos 8 muertos, de los cuales se conoce la identidad de 6 de ellos y de 2 están por confirmar. Entonces es complejo lo que está pasando, no son muertes con heridas de bala. ¿Reina mucho el miedo hoy por hoy ahí en Bolivia, Jimena? Definitivamente hay mucho miedo, pero también hay mucha rabia por todo lo que se ha venido consumando estos últimos días, ¿no? Han sido 3 semanas de terror, de horror que se ha vivido en Bolivia, porque todo esto ha empezado con una movilización supuestamente por la democracia y se ha ido tornando en una movilización demasiado violenta, fundamentalmente para las mujeres indígenas originarias, ¿no? Para las mujeres empobrecidas. Se han visto escenas previas al golpe de Estado en todo este proceso, en estas 3 semanas, donde se ha humillado a una alcaldesa, a la alcaldesa de Vinto, se la ha querido obligar a renunciar, se la ha sacado de su oficina, se quemó la alcaldía, a ella se la ha golpeado, se la ha paleado, se la ha cortado el pelo, se la ha tirado con pintura, se la ha hecho caminar descalza hasta Cochabamba, que es un trecho bastante largo. Entonces, es terrible, ¿no? El mismo día se ha visto como a las compañeras bartolinas que estaban en una marcha, las han intervenido, las han golpeado, las han humillado. Es muy complicado lo que estamos viviendo, ¿no? Y ha sido sistemático sobre el cuerpo de las mujeres. Jimena, hay sin duda entonces un componente de odio y de racismo en esto. Hay casi, como decía nuestro columnista acá, imágenes o escenas que nos retrotraen a la época de la conquista y la colonización, una especie del neocolonialismo en un país, en un estado plurinacional,
¿Cuál es la situación o la que están asumiendo las distintas naciones de los pueblos indígenas bolivianos ante esta situación? Sí, se están levantando los pueblos indígenas, los ponchos rojos, los campesinos, se están manifestándose. Hay una indignación por la quema de la huipala, pero también hay un discurso bastante racista. Es una confrontación con las clases medias, las clases altas, que hoy están despachando todo su odio. Es terrible, ¿no? Todos son masistas, ¿no? Para empezar, todos son masistas y merecen lo peor. Entonces, por masista hay que matarlo, hay que pegarlo, hay que escupirlo, no tiene derecho a hablar. Ha sido terrible, ¿no? Una escalada de mucha violencia, con quema de casas de autoridades porque son masistas, con secuestro a las familias de los dirigentes campesinos porque son masistas, con secuestros a los familiares de los ministros, de los senadores porque son masistas. Entonces, ese ha sido el mecanismo para hacer renunciar al presidente, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, en varios departamentos, en Oruro, se ha obligado a renunciar, perdón, en Potosí se ha obligado a renunciar al gobernador, el alcalde, ¿no? Se ha ido a quemar la casa del ministro de Minería para que renuncie, a amedrentar a la familia, a humillar a la familia, a golpear a la familia, para que este ministro renuncie. Se ha ido a la casa de un dirigente campesino a secuestrar a su esposa y a su hija para pedir la renuncia del presidente, para exigir que se desbloqueen los caminos. Entonces, porque los campesinos habían salido a bloquear, ¿no? Entonces, es una escalada realmente racista. La policía con grupos paramilitares y con militares han ingresado a las zonas más empobrecidas de La Paz. Se está sacando a los muchachos, a los niños que están ahí, a los adolescentes, se los golpea, se los amenaza de muerte. La gente está suplicando que no les maten. Están matando a los chicos en medio del barrio, a la vista de todos. En Potosí, por ejemplo, en Betanzos ya ha habido un muerto, está uno por confirmarse. Igual se está yendo contra las comunidades indígenas campesinas, se está entrando a las casas, se los está sacando de una forma criminal. En Cochabamba, la zona sur está totalmente militarizada, no permiten que la gente pueda salir a expresarse, cuando son las hordas racistas las que han ido desarrollando actos totalmente vandálicos con dos instancias que tienen, como la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Cochala, ¿no? Que son dos agrupaciones de jóvenes fascistas, derechosos, y casi hasta grupos paramilitares, ¿no? Okay. Una triste y dura, muy dura realidad ahí que se vive en Bolivia. Jimena, muchísimas gracias por esta comunicación. Un fuerte abrazo desde acá de San Juan, Argentina. Y bueno, fuerza para poder afrontar todo esto. Y resistir. Adiós. Muchas gracias, compañero. Hasta luego. Igualmente, sigamos rompiendo el cerco mediático. Bueno, ya cerramos en un segundo con Álvaro. Tenemos Cámara de Diputados. Está terminando la sesión especial, entonces, en torno a este tema de Bolivia. Creo que está en el momento de la votación, lo vemos. Voy a hacer votar al Pleno como si fuera una moción la posibilidad de votar todos los expedientes. Así que le pido que votemos esa moción de la aprobación de tratar todos los expedientes ingresados por Secretaría. Se va a votar, resulta negativo. Se va a votar el proyecto consensuado del bloque Frente para la Victoria. Sí, diputado. Obviamente. Perdón, el teléfono de alguien que está sonando. Ah, sí, lo estaban llamando a usted. Le pasó al presidente una No vez tengo que miedo, que pásemelo. No.
el alcance. Pero le estaban llamando del frente, ¿eh? También lo atiendo. Señor presidente, perdone, sepa interpretar este segundo. Esto no es una cuestión de apretar el dedo o mecánicamente. Yo apelo a la generosidad, si le quieren llamar, de espíritu democrático de ustedes. Y que voten en contra, en todo caso, llegado el momento, el expediente que a nosotros nos corresponde y el de otros que han presentado también. Es un proyecto de declaración, no estamos frente a una ley. Atento que nosotros no podemos acompañar in totum ese texto. Gracias, señor diputado. Se va a votar el proyecto consensuado del bloque Frente para la Victoria. Sí, sí, diputado. Esa mano alzada. Resulta afirmativo. Sí, diputado Negri. Quiero que quede constancia. Bueno, ahí está entonces, se acaba de aprobar el proyecto del bloque Frente para la Victoria, el texto elaborado por el bloque Frente para la Victoria de repudiar el golpe de Estado como tal Y de parte de reconocerlo Argentina. como tal, ¿no? Exactamente. Así que bueno, ya enseguida si sigue en la cámara, volvemos en un ratito. Vamos a cerrar con algo que veníamos analizando lo que ocurre en Bolivia. Escuchaste el informe que nos hacía recién Jimena, la verdad es que es terrible. Sí, acá lo que hay que decir es que esto es un plan que siempre orquesta la derecha. Es decir, esto no es una cuestión de un problema de irregularidades en una elección. A los líderes populares sistemáticamente en Latinoamérica o se los tilda de corrupto o en este caso se los tilda de dictador o siempre se le busca la vuelta para que se produzca el golpe militar. Lo que pasa es que nosotros creíamos que esta situación estaba salvada. Honduras primero, luego Paraguay, el golpe institucional que termina siendo un golpe de Estado también de Brasil, nos dice que no estaba todo terminado, pero pensábamos que lo que hoy estábamos viendo en Bolivia no iba a suceder más, porque nadie le puede endilgar a Evo Morales que estaba haciendo un mal gobierno, todos los índices, doy solamente uno por cuestiones de tiempo. Cuando asume Evo Morales, la pobreza estaba en 38 puntos. En este momento la pobreza en Bolivia está en 15, quiere decir que por gestión, que por las políticas públicas aplicadas, se disminuyó un 23%. En cuanto al PBI y en cuanto al crecimiento de la región en los últimos 10 años, es el país que más ha crecido en toda América, inclusive por encima de Estados Unidos. Esto quiere decir que no es una crítica a su gestión. Digamos, definitivamente pero lo que ya no había se convocado elecciones, nuevas elecciones. Había convocado a elecciones, es decir, estaba la posibilidad de que se hicieran elecciones de nuevo, con un nuevo tribunal, con vedores internacionales, de manera que se pudiera modificando el tribunal electoral también. Modificando con vedores internacionales, de manera que se pudiera transparentar todo este proceso. Esto no fue aceptado y muchos, inclusive de los que acá están cuestionándolo desde la Argentina, no se les ocurre ni por un instante que se podría hacer lo mismo con Angela Merkel. Pero a nadie se le pasa por la cabeza que vamos a pedir un golpe de Estado en Alemania porque Angela Merkel está en su cuarto mandato. Eso sería una locura, un delirio, pero porque tal vez Angela Merkel es rubia y Evo es un indio. Entonces también ahí aparece una cuestión racial, xenófoba, y entonces también ahí tendríamos que trabajar un poco, porque esto nos tiene que llamar muy seriamente a la reflexión. ¿Qué es lo que nos está pasando por la región que festejamos un golpe de Estado como si fuera un gol maradoniano? ¿Cuánto tiempo va a pasar desde esos festejos hasta que el gol lo tengamos nosotros en el área nuestra?
Eso no se está evaluando, me parece. Claro, es decir, esto no es un juego de si sacamos al indígena o no, esto es un poco más complejo. Exacto. Bueno, Álvaro, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Álvaro Olmedo, muy claro, contundente entonces respecto a lo que está pasando allí. La sesión habrá terminado, supongo, así que nosotros cerramos el programa y seguimos con nuestra programación habitual. Sí, por supuesto. ¿Volvemos? El viernes, como siempre, acá en vivo por el 33.1 de la televisión digital abierta. Chao, muchas gracias.